Buenos días a todos. Soy José Navarro, R4 de Dermatología y Venenología del Hospital Reina Sofía de Murcia, y os voy a hablar sobre las manifestaciones cutáneas de la granulomatosis con poliangiitis, antiguamente llamada enfermedad de Wegener. Amanece en Cádiz, donde nos encontramos a 3 de marzo, a una agradable temperatura de 6 grados centígrados con cielos despejados. A modo de introducción, las vasculitis cutáneas, que consisten en un daño de la pared del vaso, cuyas manifestaciones son muy polimorfas, como vamos a ver a continuación, las podemos clasificar en vasculitis cutáneas limitadas a la piel, vasculitis cutáneas primarias con afectación sistémica secundaria y manifestaciones cutáneas de una vasculitis sistémica. Según el mecanismo, también lo podemos clasificar en leucocitoclásticas y autoinmunes. Sin entrar mucho en detalle, las vasculitis leucocitoclásticas van a consistir en la unión entre un antígeno y un anticuerpo que se va a precipitar, se va a unir a la pared del vaso y va a activar tanto a mastocitos, que van a provocar permeabilidad vascular, como a neutrófilos, que van a provocar daño en la pared del vaso y la leucocitoclastia característica en la biopsia. Nos vamos a centrar en este tipo de mecanismos, en el daño que provocan las vasculitis asociadas a anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, que van a consistir en estos anticuerpos, también llamados ANCA, contra unas proteínas que expresa el neutrófilo en membrana, que generalmente están en el citoplasma, son la proteinasa 3, la amiloperoxidasa. El neutrófilo se va a adherir al endotelio vascular, va a liberar sus enzimas proteolíticas y va a provocar así el daño vascular. Pues bien, la clasificación de Chapel-Hill de 2012 es bastante didáctica y relaciona cada una de las vasculitis existentes con el tamaño del vaso donde se provoca el daño. Además, en este esquema de Bolonia vemos la manifestación cutánea que va a provocar dicha afectación según el tamaño de qué vaso. Así, las vasculitis que afectan a vasos grandes van a provocar úlceras en necrosis. Esto va a ser muy raro, muy raro. Las vasculitis que afectan a vasos medianos van a provocar nódulos subcutáneos, úlceras, líquido reticular, necrosis digital. Las vasculitis que afectan a vasos pequeños van a provocar una púrpura palpable con petequias y eritema. Y las vasculitis que afectan a vasos medianos pequeños, entre las que se encuadran la vasculitis ANCA, van a provocar ambas manifestaciones, tanto de vasos medianos como de vasos pequeños. Y bueno, y ya entramos en materia. Dentro de las vasculitis ANCA positivas encontramos el antiguamente llamado Chou-Strauss o granulomatosis con poliangiitis y eosinofilia, el Wegener o granulomatosis con poliangiitis y la PAM, la poliangiitis microscópica. Nosotros vamos a centrar en el Wegener. A modo de introducción, mencionar que afecta a pacientes entre 45 y 65 años sin predominancia entre géneros. Es una vasculitis, una de las vasculitis que más frecuentes en niños. También puede afectar a aquellos pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina. Y bueno, esta sensibilización del neutrófilo, como hemos visto, esta presentación del neutrófilo de antígenos que no deberían de estar en membrana y que son la diana de los ANCA, se está viendo que puede estar facilitada por el Staphylococcus aureus. Esto tendrá su importancia, como veremos más adelante. Básicamente se han distinguido dos formas, la forma sistémica o severa, la forma limitada o no severa. Se dice que la forma severa o sistémica pues, tenía compromiso renal y podía poner en juego la vida del paciente. Sin embargo, la limitada afectaba sobre todo al área otorrinolaringológica y al área ocular. No, generalmente no tiene afectación renal, aunque se está viendo que el 80% de estas formas limitadas sí que tendrá finalmente compromiso renal, con lo cual esta división no es muy útil en la práctica diaria. Hablar un poco del Wegener inducido por medicamentos. Los más conocidos son la aminociclina, la hidralacina, el propiltiolacilo y el levamisol. Vamos a centrar en este medicamento, en esta droga, que generalmente adultera la cocaína. Puede provocar, aparte de un cuadro vasculítico tipo Wegener, agronocitosis, toxicidad hepática, incluso púrpura y necrosis de pabellones auriculares, muy parecido a un Wegener. Me resultó llamativo ver que los anticuerpos que más vamos a encontrar en este tipo de vasculitis son antimiloperoxidasa o PANCA positivo en un 80% de los casos, cosa que ocurre a la inversa del Wegener clásico, como veremos. Y ya, de verdad, metiéndonos en materia, hablamos de las manifestaciones cutáneas, que van a ocurrir hasta en un 40% de las vasculitis con poliangiitis.
de la granulomatosis con poliomielitis. Puede ser el signo de presentación hasta en un 10% de los casos y preceden a la enfermedad sistémica generalmente 5 meses, con una horquilla entre el mes y los 2 años según los estudios que está revisando. Las manifestaciones más frecuentes van a ser la púrpura palpable seguido de las aftas orales. Aquí os dejo una lista que vamos a ir declinando poco a poco y vamos a dividir entre manifestaciones específicas, aunque también se pueden encontrar en otras enfermedades distintas del Wegener, e inespecíficas, que vamos a encontrar con mucha más frecuencia en otro tipo de enfermedades y vasculitis. En un estudio del Virgen de las Nieves, sí que encontré una frecuencia bastante similar a la descrita en la literatura en cuanto a las manifestaciones cutáneas, con púrpura y aftas como manifestaciones más frecuentes. Y los autores concluyen con dos ideas que me parecieron curiosas, y es que vieron que los pacientes con púrpura tienen más riesgo de padecer glomerulonefritis y que la presencia de manifestaciones cutáneas protege de padecer manifestaciones pulmonares. Y ya esa es la asociación que sea realidad, pues supongo que depende de otros estudios. Metiéndonos ya en las manifestaciones cutáneas, mencionaros que la libido reticular pues es una condición que puede ser fisiológica o patológica y refleja una afectación de mediano vaso. En el caso del Wegener se suele asociar a nódulos y úlceras, que son otras de sus manifestaciones, y bueno, puede evolucionar desde una libido reticular y racemosa a una verdadera púrpura retiforme. La púrpura, que es la manifestación más frecuente, es una manifestación de daño en el pequeño vaso, se puede dar también en la vasculitis leucocitoclástica, que es limitadas a piel, pero bueno, también aparecen en estas vasculitis. Puede seguir esta evolución de púrpura, evoluciona a una vesícula con contenido hemorrágico, evolucionará a necrosis y posteriormente, si el daño es muy grande, se puede llegar a provocar hasta una úlcera. La biopsia nos vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica con extravasación hemática y con ese polvillo de neutrófilo, de núcleo neutrófilo. Y bueno, aquí os enseño una púrpura que ha evolucionado a esas flictenas hemorrágicas. Y hablamos de la segunda manifestación más frecuente, que son las aftas orales, que generalmente no van a ser como las de la foto de la izquierda, van a ser aftas mayores, unas aftas superiores a 1 centímetro, profundas, dolorosas, que generalmente curan con cicatriz. Las encías en fresa es una de las manifestaciones específicas de la enfermedad de Wegener y es prácticamente patognomónica. Se trata de una hiperplasia gingival con manchas petequiales, un aspecto granular, eritematoso, que puede incluso afectar al hueso alveolar provocando la pérdida dentaria. Aquí os dejo una imagen de mayor calidad, o sea, muy llamativa, con su histología, en la que vamos a ver un edema en el corion y extravasación hemática junto con un infiltrado linfocítico y neutrofílico bastante marcado, pudiendo llegar a verse granulomas. La úlcera semejante a epidermo gangrenoso pues son unas úlceras que ya vemos que se parecen bastante a esta otra patología que también se puede asociar al Wegener. Y bueno, consisten en úlceras con lecho friable, con esfacelos adheridos y característicamente, aunque no siempre, no vamos a encontrar ese borde eritematoso, violáceo, tan típico del epidermo gangrenoso. Aquí os he dejado una tabla en la que ahí están los rasgos distintivos. Típicamente el Wegener, aunque también va a afectar a los miembros inferiores, va a aparecer también en cara y en brazos, cosa que es muy atípica en el epidermo gangrenoso, aunque puede ocurrir también. El Wegener va a tener un borde abrupto, eritematoso, el epidermo gangrenoso, ese borde que ya hemos mencionado. Y en la histología, esto es lo más importante, en el Wegener, con suerte, vamos a encontrar granulomas y, sin embargo, en el epidermo gangrenoso nunca vamos a encontrar granulomas porque, de hecho, es criterio de exclusión. Podemos encontrar vasculitis, tanto leucocitoclástica como necrotizante, en los dos, la epidermo gangrenosa, debido al daño que provoca esa gran inflamación que hay en el lecho. Y bueno, también si encontramos un epidermo gangrenoso en estadios precoces, podemos ver una reacción neutrófila vascular o folículo céntrico. Aquí os dejo más fotos. Estos serían Wegener, ¿no? La afectación ulcerosa. En este caso, esta niña también tiene una manifestación típica, que es las lesiones acneiformes del Wegener. Bueno, si se biopsian las úlceras o las lesiones, podemos encontrar granulomas como vemos en la biopsia. Aquí os dejo más úlceras del Wegener, ya vemos que afectan a la región facial. Y esto se trata de un epidermo gangrenoso maligno. En la literatura que he encontrado
no hay mucho debate si se trata de verdad de un problema gangrenoso, si se trata de una variante del Wegener concretamente, esas úlceras que hemos mencionado. Pero bueno, la verdad es que siempre se ha relacionado mucho y está muy en debate la existencia siquiera de esta entidad. Aquí os dejo más úlceras provocadas por el Wegener. Ya hemos visto que muchas veces pueden ser muy destructivas. En el brazo del paciente vemos que se asocia a nódulos. Esto nos puede orientar más a que se trate de una vasculitis. Y bueno, pasamos a otra manifestación, los nódulos subcutáneos que pueden evolucionar, pueden ulcerarse y pueden curar dejando no cicatriz. Aparecen más frecuentemente en los miembros inferiores. La necrosis acral es una manifestación de un daño de mediano gran vaso, semejante a otras vasculitis sistémicas, y bueno, también puede ser bastante sutil en el caso del Wegener y podemos ver simplemente esas hemorragias subungueales. La dermatitis granulomatosa neutrófila empalizada es otra manifestación típica específica del Wegener, aunque puede aparecer también en la artritis reumatoide y en el lupus. Se tratan de pápulas umbilicadas que pueden necrosarse y aparecer costras en el centro y afecta típicamente a codos, rodillas y dorso de dedos. Aquí vemos esas imágenes de esas pápulas que pueden confluir y necrosarse en el centro. Y en la histología, bueno, la verdad es que el nombre ayuda bastante a saber lo que nos vamos a encontrar en la histología, que son granulomas en empalizada con un gran componente neutrófilo. Las lesiones alniformes son más típicas de pacientes jóvenes, menores de 20 años, como ya hemos dicho. Y otra manifestación típica de los niños es la afectación de los párpados superiores con infiltración, dando un aspecto similar tanto clínica como histológicamente a una enfermedad orbitaria relacionada con IgG4. Además, esta paciente tenía una epiescleritis, también puede aparecer en el Wegener. Pinceladas muy rápidas de la clínica extracutánea. La afectación nasosinusal biótica, ¿no? con esa condritis nasal, esa destrucción del tabique, con el aspecto de nariz en silla de montar, también sinusitis, rinorrea. Afectación ótica, que va a dar otitis media, de repetición, otorrea y muy típicamente sordera, que puede ser tanto transmisiva como neurosensorial. A modo de diagnóstico diferencial de la policondritis recidivante, mencionaros que va a ser muy raro encontrar una verdadera condritis auricular en el DGN. La afectación traqueal con esa típica, aunque no frecuente, estenosis subglótica, en la gran mayoría de los pacientes se va a manifestar de forma asintomática o simplemente con ronquera. La afectación pulmonar se va a dar hasta en un 50% de los pacientes con disnea, tos, hemoptisis, y es que va a cursar con pleuritis o derrame pleural, en casos graves con hemorragia alveolar, hemorragia pulmonar difusa, y típicamente en las pruebas de imagen lo que vamos a ver son esos nódulos cavitados fijos múltiples, aunque también vamos a poder encontrar infiltrados de índole de aspecto diverso y pueden llegar a ser incluso migratorios. Mencionar que puede llegar a evolucionar a una enfermedad pulmonar intersticial difusa con hipertensión pulmonar si no se trata adecuadamente. La afectación renal va a ser infrecuente al diagnóstico de la enfermedad, pero a lo largo de los 2 años se va a dar hasta en 3/4 de los pacientes. Se trata de una glomerulonefritis rápidamente progresiva que va a cursar con una hematuria, proteinuria y creatininas poco a poco que van a ir aumentando paulatinamente. La afectación de otros aparatos rápidamente. La afectación ocular va a consistir en masas retrooculares e improptosis, sobre todo es frecuente en los niños. Afectación osteomuscular con poliartralgias más que una verdadera artritis. Eh, También vamos a encontrar una mononeuritis múltiple que va a darle peor pronóstico a la enfermedad, el Wegener. Y la afectación cardiovascular, que generalmente va a ser asintomática y va a cursar generalmente con alteraciones del sistema de conducción, que también podemos ver pericarditis o miocarditis. La trombosis venosa la añado porque ha sido una de las complicaciones de la paciente que a continuación vamos a exponer. Bueno, no he encontrado una frecuencia concreta, pero sí que es cierto que en el curso de una vasculitis ANCA hay un mayor riesgo de eventos trombóticos y que, bueno, como se da por supuesto que se va a controlar la enfermedad, se va a considerar un factor de riesgo transitorio y por lo tanto una coagulación a corto plazo va a ser suficiente para controlarlo. No existe bueno, para llegar al diagnóstico vamos a pedir una batería de pruebas, ¿no? Una bioquímica de 3 tubos, un perfil autoinmune con proteinograma, serologías, orina, radiografía, biopsia dirigida al órgano afecto para anatomía patológica y cultivo y un electrocardiograma.
Otras pruebas, según los hallazgos a la exploración, de tórax, de senos, un electromiograma o ya exploración digestiva u oftalmológica. Vamos a hablar un poco de los anticuerpos antineutrófilos, una de las pruebas principales que hay que realizar en esta enfermedad. Primero se realiza una inmunofluorescencia indirecta en la que vamos a vislumbrar C-ANCA o P-ANCA, y a continuación se hace un ELISA, en el que ya se desglosa hacia qué antígeno va dirigido el anticuerpo. Que puede ser proteinasa 3 en el caso de C-ANCA, o en el caso de P-ANCA, mieloperoxidasa u otros antígenos. Es decir, que los P-ANCA son de los autoanticuerpos más inespecíficos, porque van no solo contra la mieloperoxidasa, sino también van a poder ir contra la transferrina, contra la catalasa, muchísimos antígenos que van a aparecer en la vasculitis y en otras enfermedades. En el Wegener, los C-ANCA van a ser positivos hasta en un 90% de los casos, con una positividad de P-ANCA de hasta el 15%. Mencionar que el 5% de los ELISA van a ser positivos, o sea, vamos a tener positividad contra proteinasa 3 con una inmunofluorescencia indirecta negativa, con lo cual es muy importante que ante el fuerte diagnóstico de sospecha, solicitamos al laboratorio directamente un ELISA para ver esos anticuerpos antiproteinasa 3. Mencionar que los ANCA se correlacionan con la actividad de la enfermedad, por lo que es útil para monitorizar la respuesta. Y hablando de la inespecificidad de los ANCA, van a ser positivos en un 30% tanto del Chu-Strauss como de las PAM. También pueden aparecer en enfermedades inflamatorias intestinales, hepatopatías autoinmunes, enfermedades del tejido conectivo e infecciones. La biopsia del órgano afecto, las más rentables sin duda son piel y riñón, y en tercer lugar dejamos al pulmón. Si realizamos biopsia del pulmón tiene que ser transtorácica, y mencionar que las biopsias del área otorrinolaringológica suelen ser inespecíficas. Los hallazgos van a consistir en afectación del pequeño vaso, ¿no?, con vasculitis y leucocitoplástica, en una inflamación granulomatosa, que solo vamos a ver en un 50% de los casos, pero mayormente vamos a encontrar una clínica inespecífica, con lo cual las biopsias van a tener que ser repetidas en muchas ocasiones. Aquí os dejo en las dos imágenes de arriba una vasculitis. En la izquierda vemos una vasculitis leucocitoclástica con ese polvillo nuclear y la extravasación hemática. Y a la derecha vemos una inflamación más crónica de un vaso con trombosis intraluminal y ese gran componente de inflamatorio alrededor del vaso. En las dos imágenes inferiores lo que vemos son granulomas. No existen unos criterios diagnósticos como tal, pero sí que es cierto que el año pasado se describieron unos criterios de clasificación para homogeneizar un poco la muestra de pacientes con Wegener. Y bueno, se basan en criterios clínicos en el que van a consistir en afectación nasosinusal, en afectación cartilaginosa y en sordera. También va a haber unos criterios basados en pruebas complementarias, como puede ser el hallazgo de antiproteinasa 3 o C-ANCA, en la visualización de nódulos pulmonares, masas o cavitación en la prueba de imagen, en el hallazgo de granulomas o inflamación granulomatosa en la biopsia, en la aparición de inflamación, consolidación o en general afectación nasosinusal en el TAC de senos, o en el hallazgo de la biopsia renal de una glomerulonefritis autoinmune. Criterios que van en contra del Wegener van a ser el hallazgo de P-ANCA y antimiloperoxidasa y el hallazgo de una eosinofilia superior a 1000 en sangre. Hablamos un poco del tratamiento. En las últimas guías he visto que separan el tratamiento según la afectación sea severa, o sea, ponga en riesgo la vida del paciente o no severa. Empezando por la severa, el tratamiento Princeps es la administración de bolos de corticoides, generalmente de 500 miligramos, 3 o 5 días, seguido de la administración de rituximab por encima de ciclofosfamida. Si no se consigue la remisión con esto, se haría un cambio de rituximab a ciclofosfamida. Como terapia de mantenimiento podemos continuar con el rituximab o, en segundo lugar, tendríamos el metotrexato. Y en tercera línea, azatioprina, micofenonato. Según si conseguimos o no la remisión y si hay o no brotes, jugaríamos con todos estos medicamentos que hemos mencionado. Afectación no severa, sí que es me resultó llamativo ver que se prefiere el metotrexato por encima del rituximab, aunque bueno, si no funcionase, se puede utilizar rituximab y todos los demás medicamentos que hemos mencionado. Y según se consiga o no la remisión, pues vamos jugando con dichos inmunosupresores.
Muy importante asociar dosis cotrimoxazol a dosis profilácticas en todos los pacientes, ya que, como hemos dicho, las recaídas se asocian con frecuencia a esa sensibilización del neutrófilo por infecciones por estafilococo aureus y por el estado de portador nasal. Aparte de que también, como el paciente va a llevar corticoterapia crónica, nos viene muy bien para la prevención de la pulmonía de la neumonía por neumocistis. Precaución, combinar el cotrimoxazol con metotrexato, ya que puede aumentar la toxicidad del segundo. El pronóstico de esta enfermedad antaño era nefasto, morían el 90% a los 2 años. Sin embargo, con la aparición de inmunosupresores, de ciclofosfamida y de rituximab, pues la verdad es que los pacientes pueden tener una esperanza de vida muy similar al resto de la población. Las recaídas son comunes, 40% dentro de los primeros 5 años, sobre todo los primeros meses, por lo cual el seguimiento debe ser muy estrecho en esa horquilla. Eh, como ya hemos dicho, la integración de la microbioma nasal y la actividad de la enfermedad sigue siendo un objeto de debate y de investigación. A modo de conclusiones, deciros que, bueno, que el VGN es una enfermedad potencialmente mortal, que las manifestaciones cutáneas son frecuentes y que pueden preceder a la enfermedad sistémica en un 5 o 10% de los casos, y que la corticoterapia y el rituximab o ciclofosfamida ha mejorado muchísimo el pronóstico. Tomamos aire, ya queda muy poquito. Eh, Vamos a exponer el caso clínico que ha dado lugar a esta revisión, vista en planta. Se trata de una mujer de 62 años sin antecedentes de interés, que no ha visitado mucho al médico en esos 72 años de vida y que, bueno, acude a urgencias obligado un poco por los familiares por la aparición de poliuria y edemas en miembros inferiores asociado con tos. Para empezar, se diagnostica de una hiperglucemia de entrada. Y para seguir, en el angioTAC se ve un TEP masivo asociado a un nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho. Se hace un ecodoppler de miembro inferior hallando trombosis de una pequeña vena femoral duplicada, o sea, una variante de la normalidad, una vena accesoria. Se hace una ecografía transtorácica con una FEBI deprimidísima, con hipocinesia generalizada la presencia de un trombo apical. Pues bien, se hace un cateterismo donde se ve una enfermedad coronaria multivaso, ya veis una estenosis crítica de prácticamente todos los vasos. Se colocan stent supongo que en los vasos que se puede. Y al día siguiente la paciente comienza con disnea, tos y unas lesiones sacrales en miembros inferiores. En la exploración, la paciente presenta disfonía, la auscultación cardiopulmonar es rítmica sin soplos, presenta crepitantes diseminados y ruidos de vía respiratoria superior. Y en los miembros inferiores constatamos edemas con fobia y pulsos presentes y simétricos. En la piel, lo que vamos a encontrar son estas placas que son purpúricas, no llegan a necrosarse, y ese tinte violáceo en los pulpejos de los dedos. Van a afectar sobre todo a los 3 primeros dedos de ambos pies, pero bueno, también vemos estigmas en los otros dedos. También presenta esas lesiones en la cara posterolateral de la pierna izquierda, esas placas, esas costras rodeadas de un halo eritematoso. Y bueno, la evolución de la paciente, a destacar que se le hace una inmunidad con unos CEANCA positivos, con un anticoagulante lúpico también positivo, y que en las radiografías de tórax que se le hacen en los sucesivos días, pues la paciente comienza con un infiltrado en lóbulos superiores sutiles, que posteriormente se hacen más patentes, afectando a todos los campos pulmonares. Se le hace un TAC donde se ve una hemorragia, donde se constata como primera sospecha de diagnóstico una hemorragia pulmonar difusa, y en este contexto la biopsia de piel indica de la presencia de vasculitis leucocitoplástica, sin granulomas ni trombos intraluminares. Aplicando esos criterios de clasificación que hemos dicho, que por cierto, no lo he dicho antes, antes de aplicarlos es muy importante, bueno, es fundamental, haber hecho el diagnóstico de vasculitis de pequeño o mediano vaso. Bueno, si no se hace, bueno, a través de una biopsia, si no se hace este diagnóstico, no se pueden aplicar, con lo cual ya tenemos el diagnóstico de vasculitis de pequeño vaso en la paciente, aplicamos los criterios. En naranja os he señalado que, bueno, uno de los criterios es la presencia de voz ronca. La paciente sí que presentaba ronquera, disfonía. Bueno, no podemos o no contarlo, pero bueno, independientemente de que cuente o no, se necesita una puntuación igual o superior a 5 para confirmar o clasificar el Wegener. Y lo tenemos porque los CEANCA son positivos y los antiproteinasa 3 también. También pues teníamos la presencia de nódulos o masas en la prueba de imagen.
Así pues se realizan todos esos diagnósticos que ya hemos mencionado en la paciente, aparte de una diabetes confirmada con una glicada del 14% creo que era. Y bueno, las lesiones, bueno, se establece tratamiento con Septrin, como ya hemos dicho, con pulsos de corticoides y con una primera y segunda dosis de rituximab. Y ya la terapia de mantenimiento de rituximab previsiblemente serían de 500 miligramos cada 6 meses. Las lesiones cutáneas evolucionan favorablemente, vemos que ya han evolucionado a esas flictenas hemorrágicas que ya hemos visto que podían ocurrir en los pacientes que presentaban esa púrpura en miembros inferiores, aunque no deja de ser llamativo ver cómo no tenía púrpura en ningún otro lugar y sí solamente a nivel acral. Que esta púrpura, estas lesiones hubieran podido evolucionar a una necrosis digital establecida, pues es una posibilidad. Aquí vemos más imágenes de la paciente, también de las imágenes de la cara posterior de la pierna. Y bueno, y eso es todo. Aquí os dejo una imagen de la Catedral de Murcia, por si alguna vez queréis venir.